hola, bienvenidos a Entre Millas y Relatos. Yo soy Jorge Otero. Yo soy Iván Carvajal. Estamos listos para una serie de preguntas. Yo soy empresario, tengo muchos años dedicado al marketing, a programas de lealtad, beneficios. También soy socio de una escuela de meditación y viajar es algo que me fascina, es parte de mi vida, es una de mis más grandes pasiones, ¿no? Entre eso, los deportes, la música. Y este proyecto, pues para mí es algo bien importante porque combina este gusto que tengo desde niño por conocer el mundo, por descubrir más cosas y por seguirme conociendo a mí mismo. Entonces, bueno, ese soy yo. Mi querido Iván. Hola, yo soy Iván Carvajal, soy actor. Tengo una marca de mezcal que se llama Mezcal Destreza. Y de lo que hago, lo que más me gusta es viajar. Siempre sí es lo más importante para mí. Es algo que me nutre, es algo que me vuelve a colocar, es algo que me descoloca también. Y de ahí nace esta necesidad de hacer este proyecto junto con Jorge, de hacer una comunidad de gente que le gusta viajar, que tiene interés en viajar y que no lo ha hecho, y compartir historias de gente que ha viajado, descubrir las diferentes formas en las que se viaja. Y de eso nace Entre Millas y Relatos. ¿Qué es lo que más les emociona de la vida actualmente? Caray. A mí este proyecto ahorita. No, bueno, a ver, yo estoy en una etapa de transición, ¿no? Justo llevo muchos años en la empresa, estoy dejando de operarla, ¿no? Y quedarme más como socio. Y este tipo de proyectos, pues para mí es algo nuevo, ¿no? Entonces me tiene muy emocionado. Estoy súper contento de poderlo emprender y además con un muy buen amigo de hace mucho tiempo. Y además porque genuinamente nuestras pláticas siempre ha estado en la conversación, ¿no? O sea, siempre nos sentamos, siempre platicamos de qué nos gustaría, de tus viajes, de los míos, y hacer algo al respecto y poder platicar con personas que son súper interesantes de lo que es viajar y nuestro punto de vista, pues para mí es apasionante y a mí me tiene muy emocionado. A mí también, o sea, a mí lo que me gusta es la gente. Creo que a uno no lo define una cosa o solamente se dedica a una cosa en la vida. Creo que el ser humano va transicionando y va encontrando diferentes placeres y hay un común denominador en lo que yo hago, es la gente. O sea, cuando hago teatro, estoy actuando en algún otro lugar, hay gente alrededor y eso me gusta. En el mezcal lo que más me gusta es la gente. Cuando viajo lo que más me gusta es la gente. Y acá estoy platicando con uno de mis mejores amigos y conociendo a más gente que me va a nutrir de formas diferentes y eso me emociona muchísimo. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo nos conocimos? Te ayudé para que veas. Tenemos amigos en común. Jorge estudió la carrera con otro de mis mejores amigos y siempre nos dijeron, oye, hay un cuate que es igualito a ti. Antes teníamos iguales, pero con la mata larga. Sí. Y fuimos a Xochimilco y nos dijo, oye, va a ir Jorge, el cuate que se parece a ti. Y cuando nos vimos de frente dijimos, no, realmente no nos parecemos tanto. O esa es nuestra sensación. Sí, así fue en las trajineras. Una tarde de verano, recuerdo, en sí, 1943. Pero sí, nos conocimos en las trajineras y fue muy chistoso porque siempre, o sea, como que ya nos querían presentar y era porque nos parecíamos. Y al principio sí tenemos más aire, ¿no? O sea, ahora ya como los buenos vinos, pues creo que también ya se ve la diferencia. pero antes nos parecíamos más y de ahí surgió una amistad. Sí, o sea, sí nos vimos y fue así de... ¿Me parezco? Sí, de verdad. Ahí tenemos fotos, ¿no? Creo que de ese día, así exacto. como de... Pero creo que también con cámara, con rollo, nos caemos muy bien. O sea, la verdad es que sí, nos caemos muy bien desde el primer día. Sí. ¿En qué momento se dieron cuenta que podría ser una gran amistad? ¿En qué momento nos dimos cuenta que podría ser una gran amistad? No lo tengo muy claro. Creo que se fue dando de forma natural. O sea, cada vez que nos juntábamos por amigos en común, dejó de ver la necesidad de que hubiera alguien en común y nos empezamos a frecuentar nosotros de forma natural. De hecho, nos empezaron a cagar los otros amigos. Entonces, ahí nos dimos cuenta en donde realmente creo que los cuates éramos nosotros. Exacto. No, lo seguimos queriendo mucho, eso no va para allá, pero creo que fue muy orgánico, ¿no? Muy natural. Pues sí, miles de reuniones, universidad, pues se fue fluyendo. Y sí, no fue un momento en particular, creo yo. Sí, exacto. ¿Qué admiran el uno del otro? ¿Qué admiro de mi querido George? Tiene una vibra increíble. O sea, me parece que es una persona muy inteligente, que es una persona enfocada
y que es gran persona. De verdad, no conozco a alguien que le caiga mal. No, es de una facilidad, tiene un don de gente muy bonito. O sea, es de las cosas que más admiro. Admiro también sus objetivos. O sea, como que también es de los pocos que conozco que se traza algo y poquito a poquito va caminando hacia ese lugar y logra regularmente lo que se propone. Qué bonito, mi querido amigo. Pues yo, ¿qué admiro de Iván? Pues realmente creo que siempre de lo que más comenzó a conectarme con él fue las pláticas. Creo que es una persona muy profunda, muy sensible, ¿no? Y eso creo que también, pues, a lo que te dedicas tiene que ver. Es muy distinto con muchos amigos que contigo pues puedo platicar de muchos temas en general, ¿no? De la vida, de cómo nos sentimos. Eres una gran persona también. Siempre has sido alguien como muy cercano conmigo. Pues un gran amigo, una persona que también siempre ha sabido lo que quiere, ¿no? Y siempre has hecho las cosas por tus objetivos. Y siempre compartirlo ha sido muy padre, porque además, pues si dijeras, bueno, fue hace 3 años, llevamos más de 20 años compartiendo historias. Claramente hemos cambiado en el Inter, pero creo que nuestra esencia siempre ha estado ahí. Y tu esencia, tu forma de ser con la gente, tu forma de ser con los que te rodean, a mí me fascina. Y eres alguien con el que quiero estar siempre. O sea, me encanta platicar contigo y estar cercano a ti, mi querido Pimpón. Sí, soy muy sensible, ya quiero llorar. Si su amistad fuera un viaje, ¿cómo la describirían? En trajinera, primero. Empezó en una trajinera. No sé, o sea, siento que es de muchos paisajes. O sea, ha tenido parte de piedras también. Claro. Pero ha sido ligero, es como un viaje en carretera. O sea, va con buena música. Paramos, hay buen trago, hay buena comida. Pero de repente el carro se pudo haber descompuesto y afortunadamente se reparó. Pues creo que va por ahí. O sea, como un buen road trip, yo creo que sería, con muchas anécdotas, con buena música, con buenas pláticas, con un buen mezcal, como mezcal destreza. Y realmente pues con muchas risas y sobre todo pues esas ganas de pasarla bien juntos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es el primer viaje que recuerdan que los transformó? ¿El primer viaje que te transformó? Que me transformó, bueno, yo creo más joven. O sea, mi familia es de Guerrero, ¿no? Entonces mis primeros viajes eran carretera, ir hacia allá, hacia Petatlán, Guerrero, por Ixtapa. Y desde ahí ya tenía una primera necesidad, un buen approach de viajar, ¿no? De sentir algo diferente a la ciudad, de llegar al mar, de estar cerca de la montaña, de cosas distintas a la que yo vivía acá. Pero realmente yo creo que recuerden fue en universidad. En universidad tuve la oportunidad de viajar por primera vez a Europa y yo pues trabajaba como becario en una empresa, no tenía dinero, ¿no? Mis papás les dije, oigan, ¿pueden? Me dijeron, no, brother, pues o sea, para eso no hay, estamos estudiando. Entonces, pues me puse el objetivo, dije, tengo que ir para allá. No sé cómo le hice, ahorita que lo pienso, pero lo hice. O sea, trabajé bastante como para poder comprar el boleto. Me acuerdo que lo compré como a 45 meses, todo lo que se podía. Y ese viaje, creo que en ese momento me di cuenta que esa era una de mis pasiones más grandes, pero sobre todo me di cuenta que podía hacerlo, ¿no? Independientemente que no tuviera los recursos para hacerlo, creo que fue como un primer objetivo que dije, wow, en esto quiero gastar, quiero gastar mi dinero, y me fascinó. Y creo que a raíz de ahí, pues no hay vuelta atrás. Muy bien. O sea, siento que a mí, en general, los viajes me van transformando. Pero si pienso en una transformación más grande, quizá el primer viaje que tuve que hacer solo también fue por Europa, pero el que sí me cambió un poquito la visión, creo que fue la primera vez que viajé solo de principio a fin, que fue por el sudeste asiático, al enfrentarme a un choque cultural en todos lados, a un choque con el idioma, pero entender que disfruto mucho estar conmigo mismo. O sea, ahí fue donde entendí, dije, a veces me caigo muy mal, pero a veces me caigo realmente bien y estoy entendiendo por qué. Entonces, por ahí creo que ese viaje me ayudó mucho en eso. Qué padre. ¿Qué buscan cuando viajan? ¿Qué buscamos cuando viajamos? Yo una pausa. En general es como poder tomar distancia física
y eso me ayuda a tomar distancia también de todo lo que está pasando alrededor de mí y me ayuda a estar muy presente. O sea, busco ese momento de estar presente. Hay algo adictivo para mí en los viajes que ya lo he platicado, que es la forma más fácil para mí de estar en el aquí y en el ahora, estar presente. Y me fascina porque no estás todo el viaje así. Hay momentos muy específicos en los viajes donde llega ese momento y dices, ya llegué, ya estoy acá, está pasando todo esto en mi vida, pero hoy estoy aquí y ese momento a mí me fascina y es una búsqueda constante en los viajes. A mí, ¿qué es lo que más me gusta? Yo creo que ese sentimiento de libertad. O sea, para mí, muchas veces como que en el día a día siempre hay cosas que hacer, ¿no? Agendas que cumplir, sesiones a las que atender y demás. Y cuando estoy viajando creo que como que recupero esa libertad de poder apreciar un poco más las cosas, de poder tener esos tiempos y esas pausas que me ayudan para recargarme, ¿no? Y sobre todo, pues siempre seguir descubriéndome y descubriendo, me fascina descubrir culturas distintas. O sea, me encanta conocer gente, sus historias, me encanta entender por qué piensan así. Y eso es parte de lo que viajar para mí me resuena mucho y también es adictivo, ¿no? Sí, es adictivo. Es un tema adictivo. ¿Cuál es el lugar donde más en paz se han sentido? ¿Cuál es el lugar que más en paz me he sentido? Bueno, eso está más o menos fácil para mí. A mí me encanta viajar también a hacer retiros, por ejemplo, ¿no? Entonces me he aventado varios retiros y varios viajes de distintos tipos más espirituales, pero uno de los que más me ha marcado es un Vipassana, que es un viaje a estar en silencio. Fueron 7 días y 7 noches sin hablar, sin ver la tele, sin escuchar música, sin leer un libro, sin poder ver a la gente a los ojos. Entonces eres tú, ¿no? Y tú, y meditando todo el día, ¿no? Entonces, la verdad, los primeros 2-3 días dije, ¿por qué chingados estoy aquí? ¿Qué estoy pagando para estar aquí en un lugar sufriendo? Pero después de como el tercer día, que ya me estaba volviendo loco, como que hubo un momento en donde fue una paz que nunca he sentido en ningún otro lugar en mi vida, y justo una presencia muy fuerte en el ahora, ¿no? En el estar presente, inclusive en la hora de la comida, en disfrutar un baño, en cosas muy, muy particulares. Y ese viaje a mí me fascinó porque se me hizo muy profundo y muy relajante ya después de un tiempo. Pero sufrí al principio. Para mí, el lugar donde más paz he sentido, hay 2 lugares que tengo muy claros. Uno es aquí en México, en la Sierra de Querétaro. Me quedé en una cabaña, me llevé solamente a mi perrita Simona. Desconecté mi teléfono 4 días y no hice nada extraordinario. Salí a caminar con ella, leía, escuchaba música y cocinaba durante 4 días. Y fue hermoso, porque sabía que todo eso que hago regularmente en mi día no lo iba a interrumpir nada. Entonces fue de muchísima paz. Y otro lugar en Myanmar, en Bagan. Están las estupas, está lleno de estas estupas. Y yo me levantaba, me quedé 3 días o 4 días y me dijeron, por lo menos un día levántate a las 4 de la mañana y vete a ver el amanecer. Lo hice el primer día y lo tuve que hacer todos los demás días porque ese momento era bellísimo. O sea, llegabas a una estupa, te subías, veías el amanecer y no eras el único, había un poquito más gente alrededor y había una sensación hermosa en cada amanecer. Y te sentías cercano a la gente que nada más estabas viendo en ese momento, porque todos estábamos viviendo eso mismo. Increíble. ¿Qué recuerdo de viaje jamás olvidarían? ¿Qué recuerdo de viaje jamás olvidaríamos? Bueno, yo tengo uno muy particular, que es que yo también soy bien fan de la música, ¿no? O sea, yo he viajado mucho por música. O sea, festivales, a ver un show de algo, me fascina, ¿no? Y una vez me tocó, estando con un buen amigo mío, que además es músico y ya tiene un par de discos, que se llama Thiago, en Brasil. Entonces, en ese momento, eso te hablo hace 20 años, o sea, muchísimo, ¿no? Y estábamos en Brasil, estamos en Sao Paulo, y él me invitó a un bar y empezaron a tocar ahí samba y todo el rollo. Y entonces con todos sus amigos, pero todos eran músicos. Digo, yo toco la guitarra y tal, pero no es que sea músico, ¿no? Pero ese día me sentí como en una comunidad y fue una noche en un bar totalmente inesperado, pero cada vez que me acuerdo digo, no manches, eso
estuvo espectacular, ¿no? Y él está con otra chava que también después sacó un disco allá, o sea, como cosas como muy, muy particulares que a mí me sigo acordando y me fascinó. Entonces esa es una que recuerdo. También, o sea, me hiciste pensar en una que siempre está presente y también tiene que ver con la música. Estaba de viaje en Nueva York y yo había trabajado aquí con un director que vivía en Nueva York. Le escribí y me dijo, una de las actrices, su novio es músico, es colombiano y van a tocar aquí en Nueva York. Y era música colombiana pero mezclada con jazz y fue increíble. Pero lo más bonito fue que me hice amigo de ellos y de ahí nos fuimos a un bar de mala muerte en Harlem. Increíble. O sea, era un bar donde estaba escrito con cartulina el nombre del bar, que no recuerdo cuál era. Llegamos y había una mujer cantando blues, pero yo venía con músicos. Wow. Entonces se subieron ellos al escenario a hacer un jam y fue una noche de locura. O sea, pensar estar ahí escuchando esta música con estos brutales músicos haciendo jam fue de esas noches que te vibra todo el cuerpo. No manches, casi igual como cuando vimos a Jon Batiste, que nos tocó enfrente. O sea, tuvimos un concierto privado de Jon Batiste. Jon Batiste es un genio para mí musical y fuimos a verlo a un show con varios personas, o sea, varios artistas y demás, ¿no? Y cada noche antes de terminar se quedaban haciendo un jam, ¿no? Y yo soy ultra fan, tú también, y nos quedamos, todo el mundo se fue y nos quedamos nosotros dos allá adelante que nos dio la mano. De hecho, todavía no me he lavado la mano desde ese día que Jon Batiste me hizo así. Y tocó Sabor a mí, ¿no? Sí, tocó Sabor a mí, mexicana, y él es un gringo que toca jazz, que toca 20,000 cosas, productor, genio. Es un genio. Lo amo. Y empezó tan, 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 tararán, tan, tararán, y nosotros digo, no. Pero éramos 4 personas. Estuvo increíble. Sí, éramos 4 personas que nos quedamos hasta adelante y fue, ¡hey! ¡Venimos desde México! Sí. ¡Oh, gracias! Oh. Sí, tenemos nuestra foto. Sí, fue. Sí, no, qué belleza. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero te acordé, güey. Sí, claro. ¿Hay algún objeto que siempre lleven consigo al viajar? Yo sí, 2 audífonos y libro. No hay, o sea, libros. Mi Kindle, pues ahí tengo varios y también ya el físico, me gusta oler los libros. Sí. Yo... y leerlos, ¿no? Mi termo, para agua, y ahora cámara. Empecé a viajar con cámara hace 3 años apenas. Y ahora viajo más pesado que antes, pero sí, ya me está gustando mucho. ¿Qué miedo han logrado vencer gracias a un viaje? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo? ¿Qué miedo he logrado vencer? Yo creo que que las cosas no salgan como lo planeas. Creo que, no sé si lo tenía miedo, pero es algo que causa quizá ansiedad de, tenía este plan y tenía que salir de esta manera en la vida. Y en los viajes muchas veces no salen las cosas como uno planea y uno aprende a navegar con eso. Entonces creo que es algo que ya hasta disfruto, ¿no? Bueno, a veces, a veces sí, a veces no está tan disfrutable, pero eso. Pues para mí igual, o sea, creo que soltar, ¿no? O sea, también cuando vas a un lugar, pues como que adentrarte a cualquier situación que pueda pasar, que además pues es como en la vida, nada más que uno está más atento en esos momentos. Pero sí creo que pues, el perder, o sea, llegar y pues, no importa de dónde vengas, quién seas, creo que también es el tema de saber que eres vulnerable y que tienes que vivirlo, ¿no? Entonces para mí eso es bien importante y es algo que he aprendido también viajando. ¿Cuál ha sido el momento más vulnerable que han vivido lejos de casa? El momento más vulnerable. Yo sí lo tengo clarísimo. Yo también, pero... me pasó apenas en el último viaje que hice. Ya sé cuál. Exacto. El del caballo. El del caballo. Estaba en Kirguistán, estaba subiendo una montaña y al bajar nos iba a agarrar la noche. Entonces el guía que me estaba subiendo a la montaña me dijo, hay que bajar a caballo, porque si no nos va a agarrar la noche en la montaña. Yo no quería subirme al caballo. Traía botas para hacer hiking y desde que me subí y pisé el estribo, dije, oye, esto se podría atorar acá. Llevábamos 2 horas bajando a caballo y de la nada el caballo reparó, me tiró, se me atoró una de las botas en el estribo y me empezó a arrastrar. Afortunadamente me zafé. Lo bueno es que te zafaste, cabrón. Sí, cabrón. Eso siempre es importante. Pero me sentí muy apoyado, o sea, a distancia por mi esposa, por Paula. Pasó hace un año, carajo. Pero bueno. Sí.
Y nada, fue como mucho miedo en ese momento. O sea, de decir, no pasó nada, absolutamente nada. Raspones en la espalda que están ligeramente marcados todavía. Y fue con un rollo de... O sea, no pasó nada. O sea, de verdad, fuera de los rayones. El guía se portó bien. Nos agarró la noche en la montaña. Y me acuerdo que cuando íbamos, o sea, como que ya ubicaba más o menos por qué parte de la montaña íbamos. Y me tuve que volver a subir al caballo. Porque una de las botas salió volando. Ya no podía, yo dije, ya no me subo el caballo ahorita, pero ni de broma. Pero como ya no traía una bota, me tenía que subir. Me subí al otro caballo al que traía el guía. Y dije, bueno, aquí tranquilo, chavo, porque te falta salir. Y cuando estaba saliendo, ya identifiqué que estábamos cerca del pueblo. Vi un letrero escrito a mano que decía, your coffee is waiting. Y una carita sonriente. Entonces dije, estamos llegando. Llegué, pude conectarme con Paola, le dije, márquele al seguro. Y fue mi apoyo total de ahí hasta el hospital, hasta que me atendieron. Y nada, así fue un sacudidón de decir, güey, sé agradecido. No, pues yo ya me quedé. Yo no digo, yo sé, yo vivía con ese tema, pero no me ha tocado algo así. Digo, yo el que tenía ahorita en mente que recuerdo fue el año pasado. Y me tocó un parón de energía eléctrica que fueron como 15 horas. Y me tocó en Madrid. Iba a tomar un tren para poder ir hacia otro lugar, pero fue un parón así como general. Entonces mi esposa y mis hijos... es que, bueno, venía de atrás. Yo venía de ver un partido que había ido y había llegado tarde al tren. Yo vi cuando ellos se fueron así en el tren saliendo y yo llegando corriendo. Entonces dije, bueno, a ver, ya me quedo aquí porque iban a Barcelona. Le dije, yo los alcanzo mañana. Y justo al otro día, cuando iba camino a agarrar el tren, pues de repente se fueron, o sea, todos los semáforos no funcionaban, se fue la luz. Y dije, pues qué raro, ¿no? Pero como que iba acercándome al lugar y todo seguía igual. Y pues pasaron 1 hora, 2 horas, no había señal, no podía comunicarme con nadie. Y al principio me sentí como, pues dije, ¿qué voy a hacer? Pero traía algo de efectivo, lo cual fue muy bueno, porque si no, no podías ni comprar nada. Sí. O sea, ¿no? Para comer, para lo que sea. Y pasaron 4 o 5 horas y yo dije, ok, esto está muy raro, ¿no? Y nunca lo había vivido. Pues empecé a caminar y se empezó a hacer más tarde. Y también nunca, pues hoy organizo las cosas, ¿no? Ahí yo ya me tenía que ir, pues ya no tenía hotel. Fui como a 20 hoteles. O sea, así como, disculpen, ¿tiene una habitación? Disculpen, así como, ¿no? Y uno, sí, pero esto fue un rollo hasta que conseguí uno. Y ya cuando llegué me senté... y digo, ahora lo cuento como fue algo padre, ¿no? O sea, como que lo viví en ese momento y dije, madre, es que está aquí. O sea, no puedo comunicarme con mi familia, ¿cómo les aviso? Pero pues como que vi que era algo general. Yo creo que eso, iban a saber que no iba a haber problema con eso. Y ya conseguí un hotel después de como 20 y tenía una terraza increíble. Entonces me acuerdo de ver, me subí a la terraza, estaba como el atardecer y dije, qué chingón. O sea, como que sí estuvo raro todo el día, pero como fue algo que me gustó y que me llenó. Y ya el otro día pues fue más anécdota que otra cosa, ¿no? Pero así fue. ¿Por qué decidieron crear este podcast? ¿Por qué decidimos crear este podcast, mi querido? Bueno, empiezo y tú Empieza, lo... sí. O sea, a ver, primero, nuestra amistad siempre ha estado entre relatos, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que más creo que disfrutamos es platicar, ¿no? Entonces, exacto, siempre platicamos, siempre nos veíamos para comer, hacíamos algo, y en una comida, justo, y habíamos intentado hacer cosas antes así como, oye, ¿por qué no hacemos algo? O sea, porque no sabíamos qué exactamente, ¿no? Yo sé que siempre te ha apasionado viajar, es algo que a mí también, y en una comida fue, oye, ¿y si realmente hacemos algo en torno al viaje? Entonces, primero fue como, ok, ¿pero qué sería? Pues mira, imagínate, platicamos, invitamos y compartimos y tal. Y creo que de ahí surgió esa idea, ¿no? Inmediatamente me hizo clic a mí, o sea, el que podía ser el proyecto y que podía ser contigo, porque como que se dio muy natural, ¿no? Realmente no abrimos casi a nadie, pero a quien le abrí, que fue a mi esposa, a mi hermana, entonces dijeron, no, man, claro, 100%, o sea, Pilón y tú, sí, claro, o sea, como que era muy natural cómo hacerlo, porque pues a los dos nos apasiona, es algo que creo que nos une mucho y por eso de mi lado fue como sí lo vi, ¿no? Muy parecido, o sea, fue justo como, o sea, con Jorge estábamos comiendo, como dice, y tiene que ver también mucho con
tenía mucho tiempo, o sea, pensando en hacer algo con los viajes, ¿no? Por eso empecé con lo de la cámara, a tratar de documentar un poquito lo que hacía, lo que veía. Y creo que esta es una gran oportunidad de hacer eso, ¿no? Y de inspirarnos, creo que parte muy importante de Entre Millas y Relatos es escuchar los relatos de los demás, escuchar eso que quieren compartir, eso que nos puede tocar, que nos puede inspirar a conocer nuevos lugares, a viajar de forma diferente. Y me emociona mucho hacerlo con Jorge, honestamente. O sea, no pienso con otra persona, honestamente, con el que podría hacer este proyecto como lo estamos haciendo. Bueno, Fox nada más, pero de ahí en fuera es el único. Exacto. ¿Qué esperan que encuentre la audiencia en este espacio? ¿Qué esperamos que encuentre la audiencia? Bueno, yo en primer lugar, inspiración, ¿no? O sea, porque al final el viajar no implica ir a un lugar muy lejano. O sea, realmente creo que puede ser buscar espacios cercanos, y nosotros tenemos una riqueza de lugares, de montañas, de mares, de lagos. México es espectacular, ¿no? Y creo que es algo muy, muy padre. Entonces creo que inspirarnos a través de las historias, para mí es de lo que más me llama la atención, porque justo muchas veces, y lo hemos comentado, ¿no? Hemos llegado a ir a un lugar en particular por lo que escuchamos, ¿no? Cuando escuchas a alguien platicar con tanta pasión y con tantas ganas de un lugar que conoció, pues sabes que te pueden dar esas ganas de hacerlo. Y sobre todo, justo eso, ¿no? Como comentaba hace rato, no se trata, o sea, muchas veces es ver el lugar al que tú quieres ir y tratar de ver cómo lo hacemos para llegar. Entonces, yo, en lo particular, es inspirarme y a inspirar a los demás a que también sientan este gusto y este deseo por viajar, ¿no? Exacto, sí, lo mismo. O sea, que escuchen cosas que los provoquen moverse. Creo que el cambiar tu entorno, tu contexto, así sea a 1 hora de tu casa, 2 horas de tu casa. Bueno, 1 hora de tu casa en Ciudad de México es otra colonia. A la vuelta. Es otra delegación. Es pero, una cuadra. Exacto. Pero sí, salirte un poco del contexto, que lo que escuchan acá, hagan eso, porque estoy muy seguro que a mucha gente, y sobre todo ahora con redes sociales, ves lugares increíbles. Y quizás si no has empezado a viajar o te has aventado, quizás lo que escuchas acá te ayuda a desbloquear eso y te dice, oye, si este cuate ahí se pudo ir a tal lugar, yo por qué no podría empezar a hacerlo, ¿no? Eso es lo que buscaría, o lo que espero que escuchen. ¿Qué significa para ustedes la frase viajar para reencontrarte y contar para ¿Qué conectar? significa la frase viajar para reencontrarte, contar para conectar? Para mí es la esencia del programa, es la esencia de lo que estamos haciendo. No necesariamente el viajar te reencuentra, pero sí te confronta, sí hace que pienses las cosas de una forma diferente, ¿no? Entonces, muchas veces la vivencia del viaje está ahí, pero no solamente queremos que quede en el momento, sino también hablábamos de las personas que nos inspiran. Creo que contarlo, yo casi no conozco a nadie que cuando hable de viajes no se emocione. O sea, viajar emociona, porque vives cosas distintas a las que vives en el día a día. Entonces, creo que esta parte en la frase, pues para mí también no es solo lo vivido, sino cómo platicas esto que viviste y cómo lo compartes con los demás. Para mí significa eso. Pues sí, o sea, es muy, muy lo que está diciendo Jorge. Es cuando viajas consciente, siempre hay una búsqueda. Siempre estás buscando algo más, no solamente estás por el lugar, sino cómo llegas a ese lugar, qué es que te da ese lugar. Y al momento de los relatos, al momento de compartir, me pasa lo mismo. O sea, me vuelvo a emocionar al momento de contar mi historia en algún país, en algún lugar, en alguna experiencia. Y cacho lo que dice Jorge, la gente se emociona y es muy bonito. O sea, ver a las personas a los ojos y ver que están viviendo otra vez ese lugar es muy emocionante, porque dices, quizá fuimos al mismo espacio, pero lo vivimos diferente. Entonces todo eso me parece que se tiene que escuchar y que se tiene que compartir y que eso se inspira. O sea, son de las cosas, para mí viajar
es necesario en la vida del ser humano. E insisto, no tiene que ser el gran viaje, porque puede ser un gran viaje en tu propio país, puede ser un gran viaje de 3 días. O sea, claro. Es cómo lo vives, cómo llegas a eso. Totalmente de acuerdo. Si pudieran regresar a cualquier viaje de su vida por un solo día, ¿a cuál volverían? Yo no me volvería a subir a ese caballo. Esa es la primera. La primera. A cualquier viaje de nuestra vida, ¿a cuál volvería? Dios, hay un chorro. Yo no sé. Sí. O sea, bueno, a ver, alguno que me fascinó y que me marcó. El primer viaje que hice con Dani, con mi esposa, donde creo que ahí nos conocimos. Digo, o sea, nos conocimos antes, pero ahí, o sea, fue como muy rápido. Nos fuimos y tenía como poquitos meses y yo tenía con unos amigos un viaje al Oktoberfest. Y le dije, ¿quieres ir conmigo? Me dijo, sí. Y luego nos quedaba como 10 días, una cosa así, y yo quería conocer Portugal, Lisboa, y entonces ahí fue donde decidimos ir juntos y creo que ahí ya, varios hijos después, fluyó la cosa. Qué bonito. Ay, No tienes que decirme Paola, güey, no te preocupes, o sea, si estás pensando eso, ahorita le cortamos en lo que lo piensa y... No, ya hablé de ella, ya me ayudó en Kirguistán. No, híjole, uno de los mejores, o sea, de los recuerdos más bonitos que tengo es la ilusión de conocer la nieve en Bariloche, en Argentina. Fui específicamente a eso y me acuerdo que el día que iba a conocerla me desperté como si hubiera sido Navidad. Fue el primero en despertarse, me fui al balcón del hostal donde me estaba quedando. Y enfrente de mí estaba el lago, me hice un pan con mantequilla y un té. Y salí y era una cosa bellísima, brutal ese lago. Y la emoción de llegar a la nieve es volver a vivir la Navidad como cuando eras niño. Qué bonito. ¿Qué le dirían hoy a la versión de ustedes que hizo su primer gran viaje? ¿Qué le diría hoy a la versión nuestra del primer gran viaje? O sea, para mí sería como aprende a disfrutar más el proceso de las cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces, pues es que uno va evolucionando también, ¿no? O sea, con la vida, yo los primeros viajes que hacía, pues era como que, ¿no? Diferente a la forma de viajar, era un poquito más intenso, más controlador, ¿no? Como que quería que todo saliera como yo esperaba. Pero he encontrado cada vez más esa capacidad de fluir y lo disfruto mucho más, ¿no? O sea, porque ahora fluyo más padre, disfruto diferente, me relajo, hago cosas distintas. Entonces, aunque no me pasaba, o sea, siempre fui medio relajado, creo que yo sí le diría a mí mismo de hace tiempo, relájate un chingo más. Yo le diría, ¿y si sí? O sea, le diría, decidiste bien. O sea, sabías que a mí los viajes venían desde que no los podía hacer, cuando mi abuela viajaba mucho y yo no iba con ella, y siempre estaba como esta obsesión de querer hacer algo, de salir. Y mi primer viaje que me pagué fue a mis 19 años y fui a Cuba porque era lo más barato para mí en ese momento de llegar. Y fue un gran viaje. Fue un gran viaje porque fue el primer viaje que me pagué. Fui con amigos, me lo pasé increíble y a partir de ahí empecé a romper esta barrera del sí se puede ir, sí se puede hacer. Y conforme vas viajando, el mundo se va haciendo más chiquito y es una sensación bonita también eso, ¿no? No es, sí, se vuelve muy real poder llegar a destinos y cumplir metas. ¿Por qué la gente debería acompañarlos en este viaje llamado Entre Millas y Relatos? ¿Por qué la gente debe de acompañarnos? ¿Por qué? Porque se van a divertir, porque van a escuchar historias de personas que quizá las conocen por lo que hacen, pero van a compartir algo que no conocen y eso creo que habla mucho de la persona. Creo que cómo viajas habla mucho de cómo eres y de quién eres.
y se van a inspirar. O sea, van a querer viajar más, van a conocer formas distintas de viajar y eso. ¿Tú qué crees? Exactamente lo que tú acabas de decir es lo que yo pienso. Yo creo que es eso. O sea, yo creo que va a ser una experiencia divertida. Vamos a poder también conocernos y conocer a nuestros invitados en una faceta distinta. Y estoy seguro de ello porque al final no se trata de lo que has hecho, ¿no? Sino quién eres y en quién te conviertes cuando estás viajando. Y sí, coincido, creo que te dice, habla mucho de tu forma de ser, ¿no? Saca mucho de ti. Y yo creo que va a ser un viaje bien divertido. Hablando que es viajes, pues tiene que ser un viaje divertido también. Así es. ¿Quién es su inspiración? ¿Quién es mi inspiración? O sea, es que ahorita está como... Pero bueno, una de mis principales inspiraciones era Anthony Bourdain. Sí, entonces es que yo veía justo lo que hacía, ¿no? A dónde iba, la forma en que comía, ¿no? Y para mí ver eso, pues siempre ha sido como alguien que pues sí, admiro mucho, ¿no? Claramente pues, hubo un desenlace medio feo, ¿no? Entonces como que me dio un poquito de cosa, pero sí, o sea, me inspiraba a viajar bastante y ver sus programas me fascinaba. Para mí, dos, cercano, mi abuela, siempre me fascinó. Ella vivía la mitad de su vida en México y la mitad en Nueva York, porque allá vivía su familia. Y empezó a viajar ya grande y viajaba mucho, entonces me emocionaba ver sus fotos, me emocionaba cuando hacía su maleta, me emocionaba cuando llegaba y me daba algo de algún lugar. Entonces eso fue mi primer gusanito de querer viajar y Anthony Bourdain 100%. O sea, su forma de viajar para mí es viajar. Esta cosa de la búsqueda de conexión en el espacio con la gente real del lugar es algo que sí se puede lograr, que sí, cuando estás abierto a eso de decir no vengo, o sea, ellos me están recibiendo, yo vengo aquí de intruso a ver qué está pasando, y tratar de entender cómo se vive en sus espacios fue lo que a mí me dejó Anthony Bourdain y la búsqueda de la comida me fascina. Por eso nos juntamos. Exacto. Por Anthony. Exacto. Eso va por ti, Anthony. Anthony, gracias por inspirarnos. ¿Cuál es su lugar soñado para viajar? Está muy fácil, Cabo Verde, ¿no? Desde chavito yo siempre he querido... Bociño. Yo siempre he sido, desde niño, es mi inspiración Cabo Verde, entonces... ¿Cuál es el gentilicio de Cabo Verde? Caboverdiano, para que veas que ahí estamos. No, bueno, sí, Cabo Verde, pero también... yo creo que Australia. No conozco Australia y le traigo muchas ganas. Entonces yo lo pondré por acá. Hay muchos lugares a los que quiero ir, muchos, pero últimamente... se me tiene que hacer en algún momento, por si alguien me quiere patrocinar. Quiero ir a la Antártida a hacer un viaje de expedición y ver blanco. Pues bueno, esto es el episodio 0 de Entre Millas y Relatos. Acompáñenos, va a haber mucha gente interesante que nos va a compartir las anécdotas de sus viajes. Bienvenidos a bordo y que empiece el viaje. Venga, muchísimas gracias, bienvenidos.